En el corazón de Barcelona, un barrio lleva el nombre de un símbolo de la represión borbónica. Aunque ya no quede nada de su estructura original, su memoria sigue viva en los nombres de un instituto y de un colegio. Hablamos del Fuerte Pío. Esta es su historia. Tras la derrota de Barcelona en la Guerra de Sucesión en 1714, Felipe V decidió demoler el barrio de la Ribera para levantar una serie de fortificaciones a fin de poder controlar la ciudad en caso de revuelta. Para complementar al castillo de Montjuïc, se encargó al ingeniero flamenco George Prosper de Verdun levantar la fortaleza de la Ciudadela a fin de proteger el sector más vulnerable del litoral. Para cubrir la franja interior del lado mar, se levantó durante el reinado de Carlos III el fuerte de Don Carlos. Y por el lado norte, el Fuerte Pío, construido según los planos del ingeniero Jean Leferrier. Francisco Pío de Saboya y Moura, capitán general de Cataluña, dio nombre al fuerte levantado durante su mandato. La fortaleza se había construido como fuerte de posición avanzada para proteger a Barcelona del ataque de los enemigos. Dominaba gran parte del llano de Barcelona. Estaba cerca del portal Nou de la muralla, por donde pasaba el camino real que unía San Andreu del Palomar con Montcada. Alrededor del fuerte solo había un convento de los Padres Mínimos rodeado de huertas y molinos que aprovechaban las aguas del Refundal, como el molino Don Carbonell y Can Carabassa. Al fuerte se le dio forma de estrella con 5 baluartes protegidos por un foso y una amplísima explanada. Tenía una prisión, una capilla bajo la advocación de la Purísima y una guarnición de soldados permanentes. Tuvo un importante rol defensivo en la llamada Batalla del Clot durante la Guerra de la Independencia, cuando los defensores del fuerte lograron repeler el avance enemigo y causarles muchas bajas. Concluida la Guerra de la Independencia, el fuerte perdió su función militar. En 1823, el rey Fernando VII de España estaba en apuros. Los liberales habían impuesto una constitución limitando sus poderes. Pero Fernando no se resignó y pidió ayuda a su primo Luis XVIII de Francia, que le envió un ejército de casi 100.000 soldados en nombre de la Santa Alianza entre Francia, Austria y Rusia, los llamados 100.000 hijos de San Luis. Las tropas capitaneadas por el duque de Angulema ocuparon el palacio de la virreina de la Villa de Gracia y el Fuerte Pío. Después fueron avanzando sin mucha resistencia hasta llegar a Cádiz, donde se encontraba el gobierno liberal. Allí derrotaron a los defensores de la Constitución y liberaron a Fernando VII, que volvió a reinar como monarca absoluto. El nuevo Ministerio de Guerra de la Corona decidió acondicionar el fuerte como presidio militar. El fuerte volvió a tener protagonismo 20 años después, durante la revuelta de la Jamancia y el consiguiente bombardeo de Barcelona ordenado por Prim. Ante tanto motín, en 1848 fue declarado punto fuerte, es decir, lugar estratégico para la defensa de la ciudad. Pocos años después, la fortaleza había quedado prácticamente abandonada y ocupada por pequeños talleres. Uno de ellos se dedicaba a la fabricación de velas de sebo para iluminar las viviendas. La compañía del ferrocarril de Zaragoza a Barcelona, que ya tenía la concesión para levantar su línea férrea, se interesó por los terrenos militares de los huertos de Sant Pere, entre el Fuerte Pío y la Ciudadela, para construir su estación de Barcelona, germen de la actual Estación del Norte. Para sopesar la venta de los terrenos, el Ministerio de Guerra solicitó la tasación de los restos del recinto. Eran unos 10.000 metros cuadrados de superficie que se valoraron en casi 1,5 millones de pesetas. Los materiales que se pudieron aprovechar se subastaron y se usaron para otras obras, como la de la iglesia parroquial del Clot. El fuerte desapareció por completo. Hoy en día el barrio barcelonés del Fort Pienc lo habitan unos 30.000 vecinos. Es el barrio con más jóvenes de l'Eixample.
Si os ha interesado el tema, os remitimos al taller de Historia Clot Camp de l'Arpa, un grupo de expertos en la historia del barrio del Clot y del Fuerte Pi. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Para cubrir la franja... Para cubrir la franja interior del lago... Es que no lo he leído.